Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Buenos días, aquí en otro viernes del Popular en Radio con Juan Landaco, María José Pedraja y quien les habla, Victoria Alfaro, y con un invitado especial que más tarde vamos a presentar. Me encanta cuando decimos más tarde, onda, dejar a la gente con... la expectativa. Buenos ¿no? días a todas y todos, sí, buenos días, ¿cómo estás, Juan? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Hoy es viernes. Bueno. Y el cuerpo lo sabe. Hay mucho laburo por ser viernes. Exactamente, vamos a comenzar con el clásico de todos los viernes, que es la editorial de la edición del día de hoy del Popular. Por allí la editorial se titula Construir la izquierda del futuro. Este sábado y domingo culminó el 7º Congreso del Frente Amplio y fue el hecho político más importante de la semana, con luz, aunque la agenda mediática y las tendencias de las redes no lo reflejen. Lo fue porque se reunió el órgano de dirección más importante de la fuerza política que hace 22 años, desde las elecciones de 1999, es la más importante del país. Hace 22 años que el Frente Amplio es la fuerza política que recoge el mayor apoyo popular. Esto es tan así que se tuvieron que juntar 5 partidos, alguno de ellos ya había de extinción, para poder derrotarla en las elecciones nacionales. Es también la fuerza política que gobierna los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto, 32 municipios. Tiene la bancada parlamentaria más grande y ediles y concejales en todos los departamentos del país. Pero además es, y vaya si lo ha demostrado en este presente tan convulso, la fuerza política con mayor organización y militancia del país. Esto es tan así que la militancia frente amplista, junto a la militancia popular toda, acaban de protagonizar una hazaña democrática juntando 800.000 firmas para habilitar un referéndum para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Por todo eso, el Congreso del Frente Amplio es un hecho de enorme relevancia para el movimiento popular y para la sociedad uruguaya toda. Pero claro, hay un discurso interesado para presentar al Frente Amplio en crisis, a punto de dividirse. Es tan fuerte esa operación ideológica que el presidente Luis Lacalle Pou se la creyó y dijo soberbio al diario tradicional del poder argentino, La Nación, que no sabía qué era el Frente Amplio. Unos meses después, 800.000 firmas y miles de banderas le refrescaron la memoria. La gran noticia en los medios del statu quo y en los creadores de opinión era que el Frente Amplio debía hacerse autocrítica, concebida esta como una flagelación pública, que además arrojara como resultado la capitulación ideológica, el desconcierto político y la división. Pero resulta que las y los frente amplistas decidieron que no, se hicieron autocríticas, sí, dura, a fondo, y además, como es un proceso permanente, no está cerrada, pero no para flagelarse, menos para rendirse y menos aún para paralizarse. Como dijimos en el editorial por el 25 de agosto, no era sencillo. Todo el proceso debió hacerse en el año de la pandemia y de la crisis económica y social provocada por la aplicación de un ajuste neoliberal en medio de ella. En el año de la aplicación de la restauración conservadora, de la desocupación, de los 100.000 pobres más, el de miles comiendo en las ollas populares, del aumento de las tarifas públicas, la subida del dólar, la caída del salario, del presupuesto de ajuste, el del impacto brutal de la derecha en el gobierno. Todo el proceso debió hacerse encajando el impacto de la derrota electoral del retroceso. Pero pasó que se juntaron 800.000 firmas y eso cambió todo, también al Congreso del Frente Amplio. ¿Cómo no lo iba a cambiar? Si las y los frente amplistas fueron protagonistas de primera línea de esa hazaña. Si la sienten suya porque la hicieron. Una vez más,
las y los frente amplistas le tapan la boca a la derecha y dejan a los enterradores del Frente Amplio vestidos, acicalados y sin fiesta. No entienden, o más bien no quieren entender porque no les conviene, que si hubo autocrítica en los documentos, claro, pero fundamentalmente en la práctica, que es mucho más importante. Las y los frente amplistas hicieron autocrítica práctica recorriendo el país, hablando con miles, recomponiendo el vínculo y la militancia en común con las organizaciones populares. De esa manera, con práctica política y social superadora, enfrentaron el señalamiento autocrítico más profundo que tenía el debate del Congreso, la separación generada entre el gobierno y el Frente Amplio, entre el Frente Amplio y las organizaciones populares y entre todo eso y sectores importantes de nuestro pueblo. Este fue el Congreso que hizo el balance de los 3 gobiernos nacionales y de la derrota electoral. Por supuesto que sí, pero también el que resumió la solidaridad militante en las ollas, el 8 de marzo, el 1 de mayo, el 20 de mayo y el 14 de agosto, el paro general del 15 de septiembre y las movilizaciones sindicales. La actuación de las y los legisladores frente amplistas, enfrentando la restauración y luchando junto a nuestro pueblo, y la acción de las intendencias y municipios frente amplistas, mostrando con hechos que hay otra forma de gobernar. ¿Hay acuerdo en todo? Ni de cerca. Quedan diferencias por saldar en torno a valoraciones diferentes de nuestros gobiernos nacionales, pero hay niveles de acuerdos enormes y uno es fundamental: la vigencia plena del Frente Amplio como herramienta política de transformación del Uruguay. Y hay otro acuerdo más, trascendental: es en unidad, es con todas y todos. Es realmente trascendente que la principal fuerza política del Uruguay haya hecho casi 1000 asambleas de discusión, que hayan participado más de 1200 delegadas y delegados de todo el país, discutiendo y decidiendo. No hay otra fuerza política en Uruguay que pueda mostrar algo igual, ni siquiera parecido. Se habilitaron 3 candidaturas a la presidencia del Frente Amplio, las de Fernando Pereira, Ivonne Pasada y Gonzalo Sibila. En su declaración final, aprobada por aclamación, el Congreso convocó a lograr una gran votación del pueblo frente amplista en diciembre, pero a la vez unir esa instancia democrática a la movilización popular central para que para que gane el sí en el referéndum. Fernando Pereira planteó que el desafío es construir la izquierda del futuro, la hegemonía, la nueva mayoría para seguir cambiando el Uruguay. A eso convocó el Congreso a recoger las raíces frente amplistas y proyectarlas en diálogo con las nuevas formas de organización y lucha de nuestro pueblo, criticando el estado de cosas y generando una práctica social y política que construya una nueva síntesis superadora en toda la sociedad. El desafío es enorme, pero hoy hay que atesorar que el Congreso del Frente Amplio contribuyó a ese objetivo. Bien, era esta la editorial de la edición del día de hoy del Semanario Popular, la cual queremos destacar una etapa que está centrada en el Congreso, con un titular que dice Construir la izquierda del futuro. Hay una entrevista muy buena ahí a Fernando Pereira, y también tenemos una nota que quisiera destacar sobre el careo que tuvo Lile Caruso ayer, que deja en evidencia al represor Ricardo Medina, que quiso negar que había participado en el secuestro de su esposo Álvaro Balbi hace 46 años. Al cierre de la edición de ayer, culminó una larga audiencia, más de 5 horas, que se realizó en el juzgado penal de 23 turno, a cargo de la jueza Isaura Tórtora, por el asesinato en tortura de la dictadura de Álvaro Balbi, militante de los JC en julio de 1975. Es bueno recordarles a los oyentes que el represor negó en todo momento lo que había hecho, de la cual Lile es testigo directa. Ella incluso le dice, en la entrevista dice, le dije a él, ¿no?, que había estado en mi casa, en el allanamiento, la misma noche que llevaron a Álvaro. Yo en ese momento no sabía que era Medina, pero claro que lo vi. Pero al día siguiente yo salí a buscar a Álvaro. Fui a inteligencia de la policía, en la calle Maldonado. Allí entré y pregunté por Álvaro Balbi. Él estaba allí, detenido, y mirá lo que pasó. Este tipo se dio vuelta y yo dije, este señor estuvo anoche en mi casa. Entonces él se da vuelta, por eso lo recuerdo perfecto, y me dijo, pasó al ámbito militar.
Esas palabras no me las olvido más. No podés olvidar eso. Ni esa cara. Nunca, dijo Lile Caruso. Consultada por la reacción de Medina, indicó: se puso furioso, dijo que estaba mal de la cabeza. ¿No? ¿Siguen con la misma negación, con la misma pose? No, es increíble. Con la impunidad. Y con la misma Le impunidad. mandamos Sí, un gran con abrazo la impunidad ahí, que en sí, este caso también nos debemos dejar y ni perder de vista, que también está obviamente en la etapa del popular, en el recuadro, la renuncia del fiscal, que creo que también, si bien no está claro, así bueno, nos hacemos cargo de lo que decimos, tiene que ver también con la presión de estos últimos días del presidente de la República, de la calle Pou, con el tema de la investigación y la denuncia penal que hicieron los legisladores del Frente Amplio, en este caso los senadores, con respecto a la Hoy está como yo. sí, privatización y venta del puerto de Montevideo, ¿no? Sí, En hay ese mucho caso, Todo ahí, tiene que ver ¿no? con todo. cuando se denuncia, en este caso, a los que llevaron adelante las gestiones, Ministerio de Transporte, en este caso, sale el presidente de la República diciendo que él es el responsable de todo eso, obviamente poniendo entre la espada y la pared a la justicia. O casualidad que en este momento también renuncia el fiscal Díaz, ¿no? Obviamente nos imaginaremos las presiones que este hombre está recibiendo. Digo porque estamos hablando de la impunidad, y eso también es impunidad. Desde los mandos mayores y quién son los que están conduciendo los destinos de este país, lamentablemente. Y sí, Jorge Díaz además fue fuertemente cuestionado, no nos olvidemos, por Cabildo Abierto, ¿no? En estos casos de derechos humanos. Y no solo Jorge Díaz, la Fiscalía y la justicia en general ha sido cuestionada por esta gente que cree que se puede pasar todo por delante y no pasa nada, ¿no? Justamente que quería mandarle un gran abrazo a Lile, sabemos por lo que está pasando, obviamente tenemos Fueron momentos una muy relación difíciles directa, para ella exactamente, ayer. y saludar a todos los militantes de los derechos humanos también en ese sentido. Un fuerte abrazo colectivo a toda la militancia de derechos humanos desde aquí, desde el Popular, como siempre, vamos a estar con ustedes. Perdón, también tuvieron el programa Voces de Montevideo, tuvieron una entrevista también con Lile Caruso. Sí. Muy bien, está colgada en YouTube Sí, de audiciones del partido, así que allí pueden recurrir a todos los programas de radio. Y vamos ahora a recibir a nuestro invitado especial del día de hoy. Hablando de democracia, Hablando de recortes, de militante. hablando de represión. Y de pueblo en la calle. Sí. Y de pueblo en la calle. Exactamente. Y hablando de todo eso, justamente tenemos a nada más ni nada menos que al secretario general del ZUNCA, compañero Diverio. Bueno, buenos días. Primero que nada, una alegría compartir con ustedes la mesa. Más allá que muchas veces compartimos la militancia en la calle, en las movilizaciones, en las luchas diarias, en las juntadas de firma, en la cantidad de encuentros que hemos tenido. Permanentes. Pero bueno, esta nueva innovación de encontrarnos en la radio para mí es una inmensa alegría. Bueno, un gusto tenerte aquí para hablar de muchos temas. En realidad deberíamos tener horas para Sí, hablar, mucho. pero no tenemos tantas horas para hablar. Lamentablemente el tiempo es tirano, como decían. Y queríamos consultarte, empezar a focalizar esto en un tema que ustedes están en una compleja situación, en el caso de UPM2, Sí. donde incluso hubo una memorable marcha hace poco Sí, a pie por la en ruta. realidad esto hay que analizarlo en un contexto que se está dando hoy en todo el país. Es general. Sí. O sea, capaz que podemos hablar de la particularidad de esa obra y el conflicto, pero hacemos un análisis mucho más ancho donde hay un escenario diferente a partir de la llegada a la derecha, donde el primer objetivo que tienen es justamente tratar de dinamitar todo lo que tiene que ver con organizaciones sindicales. Por eso continuamente el desprestigio del movimiento sindical, a sus dirigentes, a sus militantes, intentar criminalizar a los compañeros, por ejemplo, del puerto, Sí. como que son los responsables de parar la economía del país. Cuando nosotros analizábamos y le consultábamos a la compañera Vanessa, que es la compañera presidente del Sindicato del Puerto, y nos decía, mira, Daniel, estos compañeros trabajan como mucho 13 jornales al mes y sacan un promedio de 20.000 pesos. Entonces un trabajador que gana 20.000 pesos, que tiene problema para pagar su alquiler si es que te alquila, la luz, el agua, mantener su familia, también es el responsable De parar la de economía. parar la economía del país. Esa mochila le tiras encima. O sea, es vergonzoso lo que hace el presidente y el ministro de Trabajo. Porque primero, de esa forma creo estamos claros que lo que estás reconociendo que realmente el Maya Oro y lo que mueve la economía del país son los trabajadores, es un reconocimiento. Y segundo, estás reconociendo que tamaña tarea que tienen los compañeros, estás pagando un sueldo que no llega a 20.000 pesos.
Y quitas toda la responsabilidad a quien tiene que quitarle, que justamente son los poderosos que están haciendo el negocio de la vida ante la privatización del puerto. Entonces, primero solidaridad con sus compañeros, y eso atraviesa todo el campo popular. Por eso particularmente, en la construcción, que ven que el Zunca tiene un sindicato que ha mantenido su nivel de ocupación entre 45 y 40.000 trabajadores a pesar de la pandemia, que con mucha modestia le decimos tenemos una organización nacional a nivel nacional y tenemos cierto nivel de movilización, está claro de que también intentan desprestigiar por ahí. Por eso hoy nosotros, en UPM particularmente, que es una obra muy particular, que tiene hoy más de 5.000 trabajadores y trabajadoras, es una inversión muy grande y que está claro que cuando hay ese tipo de obras, fundamentalmente en el interior del país, más allá de los laudos que tenemos, las condiciones logradas que tenemos los consejos salarios, para esa obra se discuten convenios internos que permitan desarrollar de mejor manera. Por ejemplo, trabajadores de ahí que trabajan ahí, muchos de ellos, las empresas le dicen, bueno, yo te tomo si venís a la obra, así eludo la posibilidad, la responsabilidad de darte vivienda, alimentación, y la alimentación te va a garantizar al mediodía, pero la vivienda y pagarte el viático. Miles de compañeros nuestros van allá, consiguen una dirección de la zona y entran a trabajar. El tema es que la realidad después es que tienen que alquilar una vivienda que está entre 30, 35 y 40.000 pesos, porque hay mucha demanda. Claro. Muchas veces la alquila entre 10 o 15, o sea, hay un hacinamiento de compañeros trabajando jodidazo. Qué interesante brutal. Poner en contexto esto justamente, claro. ¿No? Y a su vez el trabajador tiene que pagarse los pasajes, mantenerse ahí, y el costo de vida es mucho más alto, porque también el consumo lleva eso, o sea, el pan, un kilo de carne, un litro de leche, y demanda. Tiene otro precio. Sí. ¿No? Y no estamos en contra de los comerciantes que están haciendo unos pesos flacos. Estamos diciendo que la realidad que están viendo los compañeros. Y a su vez tienen que mantener su familia. Entonces eso hace que la mayoría de esos trabajadores necesitan un plus para que el salario salga limpio, como decimos nosotros, para llevarlo para el rancho. Por eso se negocia ese tipo de obras algunos componentes económicos que sirven para cubrir estos agujeros. Está claro que eso no se discute en profundidad. Pero también, si hoy dice el diario El País, que lo conocemos y sabemos que es parte de lo que tiene que ver con la campaña de desprestigio, Zunca rechaza un aumento salarial de casi de un salario mínimo. Primero que no es eso, nosotros no estamos rechazando eso. Lo que estamos diciendo es que eso no alcanza para el convenio. Porque dentro de otras cosas, lo que hay en la discusión del convenio es un porcentaje de ingreso de compañeras mujeres. Estamos rechazando eso, que no está garantizado el ingreso. Y es cierto que las empresas dicen, nosotros también queremos la inserción de la mujer, bla, 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 pero de hecho, si no hay organización que pelee para insertar a la mujer, no existe. No, claro. ¿Qué dice el convenio que estamos discutiendo? Y que a eso es lo que dicen que no. La inserción de gurises del INISA, una práctica que hemos hecho en el movimiento sindical, gurises que ingresan a la obra, a un taller, a una fábrica, y es la forma también de esos gurises se reintegren en la sociedad. Exacto. Y eso es muy fuerte. También. Y eso está frenado, eso es lo que te dice que no UPM, las cámaras empresariales. ¿A qué dicen que no? También a la inserción de la discapacidad. Hoy tenemos una ley que dice que el 4% en el área privada como pública de los trabajadores que son permanentes tienen que ser trabajadores con discapacidad o trabajadoras, pero en la construcción, como los contratos son por obra, no somos permanentes. Y eso hace que esa ley es muy difícil de aplicar. ¿Cómo lo generamos nosotros? Bueno, dentro de este convenio decimos que queremos un porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad que tengan la posibilidad de desarrollarse en esta planta. Lo mismo tiene que ver con el ingreso de trabajadores o personas que vienen de patronato liberado, que también es una forma de darle una oportunidad para reinsertarse a la sociedad. Eso está en discusión. Y está en discusión algo que no es menor, que en el Uruguay cuando se hizo la primera planta de UPM, se planteaba que en Uruguay no había ni siquiera soldadores, y se generaba de que todos los trabajadores extranjeros al Uruguay, y no estamos contra los trabajadores extranjeros, son nuestros hermanos de clase. Se hizo un proceso, fundamentalmente de capacitación por INEFOP y el Fondo de Capacitación de la Construcción, cuando la segunda planta, que fue en Conchilla, lo que fue la refinería de La Teja, se hicieron talleres, cursos en oficios que casi inexistentes en Uruguay, como cañista, instrumentista, soldadora de alto nivel, montaje, que hoy decimos que en Uruguay tenemos miles de compañeras y compañeros que son capaces de hacer esa tarea. Sin embargo, UPM insiste
de que todas las empresas extranjeras que se van a instalar en el Uruguay, que se van a instalar en la cantidad, tienen el derecho de venir con el 100% de trabajadores extranjeros. Eso hace que despeja la posibilidad de la inserción de trabajadores uruguayos. Y no hay una lucha entre trabajadores, no. Hoy, en la primera etapa, que es la obra civil, hay el 90% de trabajadores uruguayos, pero en esta etapa que venimos ahora, que por eso la discusión es ahora, empieza el montaje y ahí empieza a haber presencia de las empresas extranjeras con el 100% de trabajadores extranjeros. Entonces, lo que estamos discutiendo, de que se priorice la mano de obra uruguaya. No, pero hay una normativa que justamente ampara a los trabajadores migrantes, Sí. un porcentaje Sí, nada más. pero el tema es que cuando ellos miran... No todo, no un y ahí 100%. ahí tenemos la discusión, porque UPM dice, bueno, en la obra que empezó en 2019, en septiembre, a la fecha, han pasado unos 6.000 trabajadores uruguayos. Entonces, ¿para qué ir para adelante? Puede pasar el otro 25, que son los extranjeros, que son 3.000. Quiere decir que la segunda etapa de la obra, que son 3.000, 4.000 de montaje, puede ser todo extranjero. Es una interpretación equivocada. Sí, Decimos, sí. tiene que haber un 75% en cada etapa de la obra. ¿Ah? Es eso, o sea, hay una trampa ahí. Y la tarea que va a realizar ese extranjero también. Claro, por aparte, nosotros estamos también discutiendo, porque no es que los trabajadores extranjeros sean más capacitados o no, no es que tengamos esa discusión. Es que también los traen con contratos de origen, que muchas veces son salvajes. Nosotros encontramos en Conchilla trabajadores que venían con una carga horaria de 6 horas sencillas. Trabajadores que venían con laudo casi de Chile, casi la mitad del salario nuestro. Trabajadores que tenían firmado su contrato prohibido participar en la asamblea, prohibido sindicalizarse. No en todo el mundo hay Zunca. Claro. Trabajadores que tenían condiciones económicas muy jodidas. Claro. Entonces, también, cuando nosotros exigimos que queremos ver los contratos de esos trabajadores, porque no decimos si el contrato está por encima del laudo nuestro, aplaudimos. Si están por abajo, queremos que tengan las mismas condiciones que nosotros. Y ese es el lío. El tema es que se toma el tema justamente económico que existe como el tema central. Entonces el Zunca rechaza una propuesta de un salario mínimo por encima de... No, está esto otro que está abajo. Y UPM, que supuestamente que viene del primer mundo, que nos viene a traer a nosotros una forma diferente de trabajar, a decirnos, bueno, lo que es una sociedad avanzada, ahí hubo un acoso laboral contra una compañera que entró por sorteo, nosotros paramos la planta en defensa de esa compañera y UPM miró para el costado. ¿No? Esa misma empresa que dice que viene de los sectores de los países supuestamente que la civilización es mucho avanzada. Nos pasó cuando en el medio de la pandemia nosotros exigimos que tenía que haber un protocolo para prevenir el COVID-19 en una obra tan compleja donde 5.000 trabajadores conviven. Ahí tenemos dificultades con UPM y con las empresas también uruguayas. O sea, estamos hablando con las cámaras empresariales que también se hacen la distraída en estos temas. Y a su vez el gobierno preocupadísimo para hacerle los mandados a una empresa extranjera de este tipo. Los trabajadores hoy están movilizados, no está parada la planta, es mentira que la planta está parada, se está trabajando sin las horas extras, haciendo asambleas sorpresivas, haciendo alguna asamblea, para generar las condiciones que tenemos claro que la negociación es con movilizados. No existe movilización sin movilización. Entonces nosotros el diálogo lo tenemos permanentemente, más allá que muchas veces han levantado la mesa diciendo que no siguen negociando si hay medidas. Bueno, y lo segundo que debemos aclarar, cuando se dice, bueno, nosotros vamos a decir, presidente, vamos a defender a los que quieren trabajar. Nosotros también defendemos a los que quieren trabajar. Son nuestros compañeros. Aunque no esté afiliado al sindicato, es un trabajador. Exacto. Y está claro que no es mi enemigo. Tenemos claro quién es el enemigo nuestro. No es para adentro de los cañones. Y los trabajadores que no están sindicalizados respetan las medidas porque son parte del sindicato y saben que también los beneficios van para todos. Y no es que hasta ahora no aplicaron la LUC porque supuestamente quisieron ser generosos para que avanzara la negociación. No, no lo aplicaron porque no tuvieron condiciones, porque el 100% de los trabajadores uruguayos y extranjeros, cuando se toman medidas, son parte de la discusión y después lo llevan adelante. Es cierto que tenemos algunas dificultades de comunicación, porque tenemos algún compañero, Pablo Argencio, lo conoce usted, maneja un inglés medio precario, y con eso comunicamos. Y los compañeros extranjeros todos acompañan las medidas, más allá de algunas dificultades. Y también lo podemos probar porque UPM tiene parada en la puerta de la planta 3 o 4 móviles policiales continuamente esperando que haya un piquete que no deje entrar a alguno
para decir acá. Bueno, no hubo esa situación. Entonces, está claro de que hay un conjunto de trabajadores que tienen claro lo que están defendiendo. Pero sobre el tema de UPM me gustaría más que plantear lo siguiente. Perdón, tú decís que no aplicaron parte de la LUC. ¿Qué parte de la LUC sería que Ellos no pudieron? dicen que ellos estaban intentando, Digo, ellos estaban ¿en qué temática? convocando y presionando a los trabajadores extranjeros para que pidan para entrar a trabajar, ante la imposición de no dejar trabajar, aplicar la luz en defensa de los que quieren trabajar, confrontar Correcto. trabajadores con trabajadores. Y no tuvieron esa situación. Es más, la única situación que se dio, que hubo un videíto en donde el paro de 24 horas que hicimos el 15 fue gigantesco. La planta no quedó nadie, no nadie. Quedaron algunos compañeros haciendo guardia por un tema sanitario o tema de seguridad, porque hay muchas herramientas que quedan volando, Claro. bueno, quedan ahí. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, casi al oscuro, sin luz, una empresa extranjera envió a sus trabajadores con el mando medio diciendo que el paro era de día, de noche se podía trabajar. Una provocación. Para que fueran a levantar una pieza creo que de 20, no quiero exagerar, pero más de 20 toneladas, que era muy gigante, en medio de la noche, sin luces y con riesgo de correr ciertos vientos, porque ahí se toma todo, hasta los vientos, para levantar una pieza de ese tipo. Sí, claro. Los compañeros también, no hay condiciones, un problema de salud, de seguridad, que no se puede trabajar. Hubo un intercambio, quizás alguna escaramuza, y eso fue el gran escándalo. Pero en realidad lo que hubo, una protección a esos trabajadores que no trabajaban de esa forma. Esa pieza quedó colgada a unos 10, 15 metros de altura. Lo que tenía que haber hecho el ministerio, clausurar esa parte de la obra por el riesgo. El ministerio no lo hizo. Es más, hay una cantidad de denuncias hechas por nosotros por incumplimiento de las normativas de seguridad, sin embargo queda por el camino. Es más, yo lo voy a decir con todas las claras. UPM es una empresa extranjera. Ahora tiene asesores que son uruguayos, ¿eh? No es que vinieron de allá sin desconocimiento. No, claro. Es más, tengo que decirlo también porque es parte de decirlo, uno de sus asesores fue justamente inspector de trabajo del gobierno anterior, ¿eh? Sí, sí. Y un hombre que viene del movimiento sindical, ¿eh? Sí, Y que, lamentablemente. y que conoce mucho las normativas de seguridad y higiene porque era responsable de inspección de trabajo. Sí. Sin embargo, está permanentemente ahí adentro y no es parte de las denuncias que nosotros hacemos. Entonces, tenemos que ser claros en esto, ¿no? Sí. No se da cuenta de las Esto es independencia de clase, ¿no? irregularidades. Esto es Claro, independencia. sí. Capaz que encontraste un laburito, capaz bien por vos, capaz que el sueldo que te dan te sirve, bien tenés que resolver la plata para tu familia, bien de bien, pero tenemos que tener claro que los trabajadores tenemos que ir de frente, Sí, sí. ¿no? O sea, con independencia de clase decimos que Pero lamentamos... sabemos para qué bando está ahora. Sí, está claro, cada uno se para al lado que quiera pararse el Exacto, mostrador. exacto. Porque aparte lo que también está mal, que previa a la obra nos convocaba el ministerio a las cámaras empresariales, a UPM, a nosotros, al ZUNCA, a la UNRWA y a las cámaras empresariales de metalúrgica, para discutir algunos protocolos previamente, y quien coordinaba esas reuniones era este hombre que hoy es asesor. Entonces yo hoy estoy diciendo, bueno, pero vos eras imparcial en ese momento. Ya al otro día te veo del otro lado, ¿no? O sea, son cosas que duelen cuando vienen justamente algunas personas que vienen del proceso del movimiento sindical, pero yo creo que el movimiento sindical, las masas son sabias y estas cosas se corrigen y rápidamente ubicamos a cada uno en el lugar que tiene que estar. Sí, sí. Nada más que eso para nosotros va a ser una anécdota en el futuro, pero está claro que solo no estamos, mirando para el costado quién es fulano mengano, simplemente cada uno se ubica al lugar que quiere ubicarse y después que se haga cargo, ¿verdad? Bien, vamos al corte de la radio y volvemos y seguimos con Daniel Liberio. Aquí estamos de nuevo en el Popular en Radio. Estamos hablando en la interna. Sí, en el aquí corte. estábamos descosiendo cosas Exactamente. y cosas y cositas y vamos cosotas. a otro barrio muy renombrado últimamente. Donde están los campeones colgados. ¿no son? Exactamente, donde están los campeones colgados ahora, que ponían los memes. La Taona. ¿Qué tiene que decir Mirá, Daniel de hay la algunos Taona? comentarios. Conocemos por la allí. Taona y conocemos los barrios Alto Carrasco, esos barrios privados que están ahí. No es porque hayamos vivido ahí, está claro que no. Pero donde hay más surgen ¿no? más. Hemos pasado, somos canarios, vivimos en Suárez, pasamos a veces por ahí. Pero también donde hay mayor niveles de denuncias de la informalidad y la ilegalidad que se trabaja ahí. Son barrios muy complicados para ingresar, Zunca, por ejemplo, a organizar, casi imposible.
el Ministerio de Trabajo casi tampoco participa en esos barrios y hace que ahí sea una forma de tierra de nadie. Hay una informalidad muy grande, ilegalidad. Y bueno, y hace poco un grupo de compañeros nuestros, trabajadores de la construcción, que están trabajando en una obra puntual ahí justamente, plantearon, bueno, que querían regularizar, que le pagaran los aportes que corresponden, le pasaban 9 aportes por mes, cuando vos trabajás 22 jornales, 20, también con los laudos, y la respuesta que tuvieron fue contundente. Están todos echados los que quieren reclamar. 30 compañeros que están en la puerta de la Tahona, ¿no? Entregando un volante a que le agarra, porque es bravo que te agarren volante ahí. Y está claro que te están reclamando simplemente que se legalice. Dicen algunos que el inversor principal tiene algunos vínculos con algún partido tradicional. Y también, no estamos diciendo que sea el inversor, pero en el cartel se ve que la paisajista contratada para esa tarea ahí es justamente Ponce de León, la esposa la primera dama. La primera dama. No, la primera dama no se usa en este país. No, bueno, nunca se usó, bueno, no existe. La esposa del presidente. La esposa del presidente de la República. Muy bien. Bueno, está vinculado, estamos diciendo que sea parte de la responsabilidad, pero está en el cartel como la paisajista. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente, ayer salió el ministro de Trabajo, preocupado por el UPM, que los vamos a convocar, queremos resolver el conflicto, y le estamos diciendo al ministro, le dijimos, ¿y este otro conflicto no estás preocupado? O sea, ¿no te importa estos 30 compañeros? ¿No tendrías que convocar al inversor, a la empresa, al Zunca y a las cámaras y decir, bueno, esto tiene que resolverse porque no puede haber 30 trabajadores que tienen ilegales? O sea, ¿no sentís nada por eso? El ministro y el gobierno, ¿no? Por eso nosotros estamos reclamando al ministro que no solamente hay que parar la oreja cuando te llama un inversor tan importante como UPM, una multinacional. Parar la oreja donde te llaman 30 compañeros que están hasta ahora con una olla en la puerta, estamos yendo todos los días, que la están pasando jodidaza. Porque aparte no es un barrio que sea muy sencillo encontrar solidaridad, ¿no? Sí. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy en la Tahona. Y nosotros estamos exigiéndole al ministerio, porque también es cierto que los compañeros nuestros del sindicato de Canelones convocaron al ministerio a lo que tiene que ver DINATRA, y la empresa dijo que no iba y no fue. Estaban las cámaras, estaba el ministerio, estábamos nosotros, y las cámaras, no fueron ni empresario ni inversor. Ninguna de las 2 veces que fue convocado. Y bueno, yo creo que es necesario también tener una respuesta del gobierno ante escenarios de este tipo, ¿no? Sí, ahí en la Tahona, como decías vos, obviamente que mucha solidaridad, ni mucha ni nada, No, no vas a inexistente. encontrar. Lo que sí podés encontrar son empresarios que vendan droga, Sí. y que a su vez son cobijados también por el propio gobierno. Digo, porque de Sí. hecho no son ni vendedores de droga. Bueno, si estuvieran en otro barrio, son Claro. traficantes. Son traficantes. Pero como están ahí, son empresarios Que tuvo un error. que tuvo Que una tuvo- Un equivocación. empresario agroexportador No, que tuvo un error. los trabajadores Sí, que hay sí. ahí son los que están cuidando Sí, justamente y en un la tema garita. que no te quería dejar también aprovecharte que estás acá, por lo menos que nos pudieras informar también a nosotros. Dale. El tema del que sabemos que también entra en la rama de ustedes y que ahí también generalmente son mujeres las que trabajan, el tema de los peajes. ¿Cómo Sí. la van llevando? Nosotros tenemos 2 ramas que están re complicadas. Una es el peaje, que capaz que es más notorio porque se viene discutiendo hace un tiempo. Ujú. Nosotros siempre dijimos la automatización es algo que va a llegar porque la tecnología avanza. Lo que siempre discutimos con el gobierno anterior y con de que no estamos en contra de la tecnología, pero queremos que las compañeras puedan ser reconvertidas porque muchas de ellas son jefas de hogar. Exacto. Y bueno, tiene que haber una alternativa. La alternativa nunca llegó porque nosotros hablábamos de reubicarla en otros lugares, que se hicieran talleres, cursos para poderla reubicar. La única propuesta que salió fue el despido, y ahí después salió un despido incentivado, que a algunas compañías les pudo permitir resolver algo, porque algunas estaban con causal jubilatoria, otras en un proceso se habían capacitado y tenían estudios, bueno, eran profesionales, pero nosotros dijimos, eso no es lo que estamos planteando. Con el ministro Heber, las primeras reuniones que tuvimos, la verdad, que cosa más improvisada que esa nunca había visto. O sea, decir públicamente, nadie se va a quedar sin trabajo, cuando vamos a hablar con él, bueno, firmarlo acá, no, eso no se puede firmar, o sea, simplemente es una parodia, y ese ministro era una parodia. Después pasó lo que pasó, la situación del fallecimiento del ministro del Interior, Larrañaga, y Heber pasa por ahí, quedamos de vuelta sin nada. La asunción de Mafalero, empezaron las primeras conversaciones, tuvo aquella situación de salud. salud.
Ahora se retomaron de vuelta, lo que sí podemos decirlo también, de que se ha avanzado en parte lo que tiene que ver la reubicación de algunas compañeras. Pudimos, con la pelea de las compañeras, fundamentalmente la movilización, trasladar que eso era a fines de noviembre, llevarlo para el año que viene, o sea, nos da un oxígeno mayor, ¿no? Y estamos en un escenario, bueno, que tenemos otra expectativa, por lo menos. Pero tenemos una segunda rama que también está re complicada, que es la extractiva. La extractiva tiene que ver con todas las canteras que hay, de balastro, arena, piedra, y tiene que ver con el cemento Portland. Sí, hay varias, las fábricas de cemento Portland están vinculadas a la construcción. Hay algunas de ellas que son privadas, como Cielo Azul, otras más que hay. Pero también hay un grupo importante de 250 compañeros y compañeras que están vinculadas de forma tercerizada a la fábrica de cemento Portland de ANCAP. Tenés en Paysandú, que es fundamental, o sea, cemento acá en Paysandú juega un papel fundamental, no solamente para esos trabajadores, sino para el pueblo en su conjunto. O sea, depende. Todo, claro. Vas a acordar en Palme Olmos con la fábrica Cerámica Olmos. Hay una vinculación, una dependencia Directa. gigantesca del corazón, familia, generaciones enteras trabajando ahí. La otra parte tiene que ver con La Valleja, en Minas también, en la planta de ANCAP, que es muy complicada. Y hay algo menor, pero acá en Montevideo, en la zona de Manga, hay un sector de trabajadores que trabajan en lo que tiene que ver con el envasado del cemento Portland, que está por ahí, por la zona de Manga. Por ahí. Sí. Entonces, tenemos una preocupación que más de 250 compañeros se van a quedar sin laburo. Pero la primera preocupación es cómo en el camino de privatizar las empresas públicas, quizá no tan abrupta como lo quiso hacer la calle Padre. Sí, en el 90. Acá hay una forma diferente, que es justamente ir dinamitando de a poco y sacándole Debilitando. elementos. Lo está pasando con Antel, Sí. lo estamos viendo. Sí, Empresas lo estamos públicas en viendo. general. Lo estamos viendo en parte con la OCE y lo estamos viendo hoy con ANCAP. Y si es cierto que Cemento Portland no dan números bien, es cierto que ha habido también una falta de inversión muy importante. O sea, recordarán aquel famoso horno que se adquirió, creo que $80 millones, también responsabilidad del gobierno anterior, y la concreción de ese horno permitía dos cosas: que por un periodo de un año más o menos, mientras se colocaba ese horno, iba a haber una fuente de laburo para unos 500 trabajadores de la construcción que iban a trabajar en ese proceso, pero permitía después que ANCAP empezara a duplicar la producción. Hoy produces, por la estructura que tiene, 90 días al año. Con eso pasaría 180 días. Eso permitiría una mayor producción y podría, también está claro, competir de mejor manera con el sector privado. En las exportaciones y también en la plaza. No hay intenciones de eso. O sea, no solamente el horno no se va a colocar, sino que también se están bajando las inversiones en esas plantas y hay aún mayor dificultades para producir. Entonces, primero que nada, nosotros estamos en rechazo lo que tiene que ver con las inversiones en las empresas públicas, y por eso hemos hecho algunas cosas juntamente con la Federación de ANCAP. Hay un estudio hecho por la Universidad de la República en Paysandú, el impacto que tiene en la sociedad eso, y es muy salvaje. Y está claro que estamos peleando, primero que nada por las empresas públicas y por los 250 puestos de estos compañeros. Tuvimos una reunión con el directorio de ANCAP, lo que plantean, esto va y va, no tenemos otra forma de hacerlo, o sea, es una idea de la derecha pura y dura. Y en los cuanto a los puestos de trabajo, dice, nosotros no podemos garantizar nada, porque esto va a venir un socio privado que va a definir con quién trabaja. Bueno, tenemos un lío, macha, asiento en puerta, y nosotros sacamos un comunicado el otro día, en la cual vamos a definir algunas acciones. Primero, el comunicado tiene que ver con las declaraciones tanto del presidente como del ministro, criminalizando a los trabajadores que nos movilizamos. Segundo, tiene que ver con la defensa de los compañeros del Cemento Portland ANCAP y también con las compañeras de peaje. Tiene que ver con el nivel de conflictividad a partir de provocaciones, porque cuando dice, se están hoy mayor nivel de conflictividad y movilización porque quieren generar un mejor espacio para ir contra el referéndum. Sí, queremos ir contra el referéndum, claro, por favor del referéndum. Está claro que vamos a ir para ahí, pero está claro que no es gimnasia sindical que estamos haciendo. Están generando unas provocaciones en un nuevo escenario donde el nivel de conflictividad crece ante las provocaciones que viene de la derecha, que son salvajes. Porque no se puede decir que los compañeros que están luchando hoy, la novena ronda de consejo de salario, se están movilizando porque quieren movilizarse para hacer gimnasia. Sí, Nada, sí. muchachos, tenés una política salarial que es Exacto. recorte salarial pura y dura. ¿No? Y lo mismo pasa con ANCAP, lo mismo pasa con los compañeros que están en UPM,
y en otros conflictos que tenemos. También nosotros sacamos una declaración de que está claro que con la solidaridad con la compañía de peaje, también el cemento Pola, los distintos conflictos que tenemos, y también el crecimiento que hay de la irregularidad que se está dando en el país. Hoy el ministro dice, golpeándose el pecho, que bajaron lo que son los niveles de desocupación, creció la ocupación, no sé qué historia. Ahora, cuando vos ponés que tenés 15.000 trabajadores que son los jornales solidarios, que es un punto y algo de la ocupación, que ganan 12.000 pesos en cualquier condición, y que van a hacer un trabajito de 6 meses, ¿cómo estás bajando vos el nivel de la desocupación? Cuando vos me decís que hay sectores subocupados o trabajadores como la Tahona ganando por 9 jornales al mes, esa es la forma de bajar la desocupación. Bueno, puede ser que pasemos un 5%, trabajando en cualquier condición y con salario de 10.000 pesos. Sí. Entonces estamos dispuestos a movilizarnos por eso, porque otra obra que no es menor que Ferrocarril Central, que tiene una inversión gigantesca, hay cientos y cientos de compañeros contratados de forma irregular por fuera de la normativa justamente de la construcción, que son maquinistas, algunos camioneros, y la verdad, lo que estamos viendo, de que, vuelvo a reiterar, que directamente no se dinamita la negociación colectiva, directamente no se dinamita lo que es las normativas y lo que son los convenios colectivos de la construcción, directamente no se dinamita las empresas públicas, pero hay una forma de hacerlo que cuando vos vas viendo apunta a todo lo mismo. Por eso nosotros no descartamos una gran movilización a nivel nacional como sindicato para decir, muchachos, nosotros vamos por este camino. Primero que nada, en solidaridad con todos los gremios que están peleando hoy, lo que tiene que ver los consejos salarios, ¿no? Que es brutal lo que se hace, y en segundo lugar, por estas cosas que explicábamos, ¿no? Bien, Daniel, vamos ahora al invitado que tenemos en línea. Tocayo, ¿no? Sí, Tocayo, tu tocayo Daniel Dalmao. Oh, claro. Daniel Dalmao, ¿estás ahí? Diputado de Salto. Hola, sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto participar en este espacio. Estaba escuchando muy atentamente allí al tocayo. Justamente hoy temprano leía un informe sobre esa situación generada en el barrio privado, haciendo esos barrios para la gente bien, y que desconoce totalmente la organización sindical y la legalidad. Así que estaba escuchando atentamente al tocayo, y estamos acá desde Pueblo Belén. Bienvenido, muy bien, Daniel. Bienvenido. Hace poco compartimos una actividad muy hermosa en Salto. Quiero reconocerle a los salteños que ubicaron una calle en Salto que recogía el nombre de Agustín Pedrosa, nuestro primer presidente. Se hizo una linda actividad en donde compartimos con nuestros hermanos salteños, y bueno, fue un momento muy emotivo, muy alegre ese día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Realmente un orgullo, sí, que haya sido promovido por compañeros aquí en Salto, que permanezca allí un homenaje a Agustín Pedrosa. Realmente fue muy significativo eso, y la propia actividad del día de la inauguración, con la participación del intendente, de Óscar Andrade, del senador, y de toda la dirigencia del Zunca, y el barrio allí, en el pleno mediodía. Realmente fue una actividad que quedará en el recuerdo, sin duda. Daniel, quería consultarte una noticia que salió hace poquito, y lo cual afecta directamente a Salto, que es el aumento de un 44% de la pobreza infantil en Salto durante el año pasado. Es una cifra escalofriante. Sí, la verdad que causa alarma, sin duda que causa mucha alarma, más allá de que uno pueda conocer la situación general, pero cuando estuvo aquí en Salto la directora del INAO, que transmitió esa información, porque lo que teníamos era la referencia general de que la pobreza infantil había crecido un 33% a nivel de país, que eso ya de por sí eran cifras escalofriantes, ¿no? Pero ahí ella transmitió el agregado de que en Salto particularmente ese aumento era aún mayor, y que habla de un 44% de aumento en la pobreza infantil en el año 2020 comparado con el 2019. Realmente por demás preocupante, y bueno, va marcando lo que significa, ¿no? Este año y medio ya de gobierno de coalición de derecha, que ha agravado la calidad de vida de la gente de pueblo, del común, o sea, de aquellos que siempre son los últimos en ser tenidos en cuenta, y que además son los últimos que reciben los beneficios de un crecimiento económico, porque realmente tenemos toda esa experiencia. Hay periodos de gobierno donde
el país creció, pero se distribuyó muy mal, y bueno, y esto es un ejemplo de eso. La excusa es la pandemia, pero en definitiva lo que influye es una política económica que ante esta situación no hace nada para reactivar. Allí lo tiene muy claro, como lo plantean los compañeros dirigentes sindicales, que en un momento donde se tendría que hacer todo lo contrario, a invertir, y que el Estado realmente tuviera un papel mucho más protagónico para desarrollar hacia adelante, o sea, con trabajo genuino, y aquí es lo contrario. Entonces, lo que más padecen esta situación son justamente los menos privilegiados, y lo tremendo siempre es que la pobreza lamentablemente tiene cara de niño, y eso duele, y duele mucho, realmente es muy crudo, porque claro, los hogares más desfavorecidos socialmente y económicamente es donde están los niños que aumentan ese número de pobreza. Es tremendo, realmente. Nosotros, después que recibimos ese informe, tratamos de ver a ver de qué manera se podía encarar desde el gobierno departamental, que es el Frente Amplista, y allí los compañeros dicen que hay convenios, hay forma de incidir, pero realmente es tan grande el golpe que todo aquello que se está haciendo hoy no alcanza. Realmente no es suficiente. No, incluso la directora del INAU reconoció ahí que no son suficientes las políticas que están llevando a cabo para zafar esta situación. Claro, porque hay obviamente convenios con la Intendencia. El Intendente transmitía allí que se está dando semanalmente un número, varios miles de platos de comida a través de las viandas que están instalados en distintos barrios de la ciudad, pero que realmente no está siendo suficiente eso. Además hay una desidia o un retiro del organismo que tendría que estar al frente de esto, que es obviamente el Ministerio de Desarrollo, que se desentiende. Entonces desde la Intendencia se hace un aporte, pero sin duda que la no política alcanza. tiene que ser a nivel nacional. Justamente allí donde hablaba hoy Daniel, donde se inauguró la calle Agustín Pedrosa hace unas semanas, en esa esquina mismo hay uno de los lugares donde se distribuye vianda a la tardecita por parte de la Intendencia, que tenía la colaboración del Ejército, en el sentido que ellos eran los que hacían, los que cocinaban, ¿no? Los que hacían la comida, y después la Intendencia lo distribuía. Y ese día nos estaba diciendo uno de los directores que se había anunciado el retiro del Ejército de esa tarea, o sea que va a quedar todo a cargo de la Intendencia. Pero bueno, en definitiva, Victoria, esto es una forma también de notar que cuanto más kilómetros de la capital se vive, hay más dificultad en conseguir que el gobierno atienda con inversiones, con políticas que generen trabajo genuino y distribución mejor de la riqueza. Salto es la ciudad es una ciudad muy grande para lo que son las dimensiones de este país. Hay muchos habitantes, hay barrios que son muy populosos, pero la mayor parte de los trabajos están en la informalidad o en trabajos afrales, que son de los peor pagos en el país, y además donde se trabajan en peores condiciones y donde es mucho más difícil lograr un nivel de sindicalización que permita pelear por los derechos de los trabajadores. Justamente son de los sectores más desfavorecidos también en ese sentido, así que ahí hay tarea y muchísima para llevar adelante, pero en definitiva es lo que está incidiendo en esta situación, en un departamento que es próspero, en definitiva, que tendría que tener otros niveles de vida para el conjunto de la población. Sin embargo, hay sectores importantísimos que padecen realmente estas políticas y que son los primeros en sentir los golpes. Hablando de... Disculpame que me faltó una cosa que quería nombrar. Hablando de políticas, hablabas de la rendición de cuentas, ¿no? Y de cómo esto está incidiendo en el tema de los ajustes y los recortes. ¿Está relacionado todo esto? Sí, sin duda, porque cuando estamos afrontando un periodo de una crisis social, sanitaria, económica, tenemos un presupuesto el año pasado que fue votado por los 5 años, y este año una rendición de cuentas que ya fue votada en diputados y que está por terminar de votarse en senadores, donde el gobierno, cuando la envía, el Ejecutivo, no envía ningún incentivo justamente para desarrollar el país, para generar trabajo, para generar mejor distribución
de la riqueza, nada, ¿no? Ahí hay, lo que hay en la política, nosotros cuando nos tocó intervenir, ahí en diputado, lo que marcamos era eso, que lo que para el gobierno son ahorros, para el pueblo son ajustes. El presidente se jactó internacionalmente de decir que había ahorrado 600 millones el año pasado, y en definitiva eso significa ajuste para el pueblo, es ajuste en la salud, es ajuste en la educación, es ajuste en no generar condiciones de empleo, y eso está allí, ¿no? Es la política que ellos dicen para los Maya Oro, que nosotros preferimos decir que en definitiva es una política que beneficia a muy poco, a ese 1% de uruguayos que tiene la mayor riqueza del país, que ese 1% tiene más riqueza que el 50% de los uruguayos. Eso es realmente también otra de esas cifras que impactan, porque implica muy mala distribución de la riqueza en este país. Y eso es un reflejo de lo que una política económica que se lo ve allí concreto en el presupuesto y en la rendición de cuentas que se está terminando de votar. No hay nada para apuntar al desarrollo del país, sí para beneficiar y para generar políticas, ¿no? Porque todos estos líos, chisporroteos que se ven horas y horas en la televisión, mostrando la disputa entre distintos sectores de la coalición, peleándose por los recursos que eran para el Instituto Nacional de Colonización, y donde dicen que aparentemente encontraron la gran fórmula, pero que en definitiva es eso, para hacerse propaganda con que van a terminar con los asentamientos, que nosotros tenemos muchísima duda que lo puedan hacer, le sacan los recursos al Instituto de Colonización, que históricamente es el que desarrolla política para erradicar la gente en los lugares donde produce, donde vive, donde trabaja, en el interior más profundo, y que esto va a ser también otro golpe tremendo para eso, y sin duda va a generar pobreza en esos ámbitos de la población. Y en el caso, Daniel, en el caso de justamente del departamento donde estás vos decías recién que el gobierno no genera medidas para generar trabajo. Todo lo contrario, tomó medidas sobre Alur, donde también repercutió ahí en el departamento quitando fuentes de trabajo. Es cierto, tenés mucha razón en eso. Yo vivo aquí en un pueblito histórico, Pueblo Belén, que está al norte del departamento, ya en la frontera con Artigas. Aquí había un emprendimiento pequeño, en la unas 40 familias que pueda tener un emprendimiento, pero que era muy importante para un pueblo de 2.000 habitantes, o sea que estamos hablando de unas 500, 600 familias. Habían 40 de ellas que dependían de ese emprendimiento de Alur aquí, que era un semillero de plantas de caña de azúcar, para abastecer Alur en Bella Unión, y lo que hizo este gobierno es cerrarlo, y por más que hubo movilizaciones importantísimas, que tuvo un impacto en todo el país por parte de los trabajadores de aquí de Belén, rodeado de sus compañeros de todo el país, sin embargo el gobierno fue implacable, siguió adelante con el hecho de cerrar, y eso va a generar un impacto también. Todas las consecuencias, sí, claro. O sea que cuando más se necesita la fuente de trabajo, y que además incide más allá de esas 40 familias, sin duda que eso incide en la economía de una pequeña localidad como es esta. Imagínense ustedes lo que eso impacta en el comercio, que acá son todos pequeños, obviamente, y cuando mucho medianos, no hay grandes comercios aquí en el pueblo, y entonces eso impacta muy fuertemente en la economía, pero además eso se va a venir después obviamente con Alur, y porque lo que ha significado también con ANCAP. Ahí mismo en la rendición de cuentas discutíamos lo que significó toda la política hacia los combustibles, que también al votar dejar de hacer las mezclas con el biodiesel, también incide en ANCAP, incide en puestos de trabajo, y que eso se va a ir viendo tanto ahí en Montevideo, como en Paysandú, como en Bella Unión, y bueno, y como ya se sufrió aquí en Belén. Realmente es como vos lo notabas, todo lo contrario, en lugar de generar puestos de trabajo genuinos, al contrario, se termina con ellos. No, está haciendo una síntesis yo, porque obviamente nos estamos por retirar, Majo te habla por acá, pero estoy haciendo una síntesis, un resumen. Tuvimos en la mesa hoy como invitados un representante del movimiento sindical y un representante político a nivel departamental, y la verdad que el resumen es la inoperancia del gobierno, y me voy indignada, porque ¿qué podemos sacar de todo esto? Sí, yo eso del gobierno nacional, digo. Inoperancia, pero además es un gobierno, como dice la murga, un gobierno para ricos, ¿no?
Exactamente. Evidentemente así, parece muy algo Lo muy demuestran todo ahí. plantearlo así crudamente, pero sí, eso es un gobierno para ricos, ¿no? Donde está pensado en generar las condiciones para que acumulen más y más riqueza lo que ya la tienen, y que por lo tanto padezcan lo que tienen poco. Los números son muy claros al respecto. Lo que ha crecido el sector agroexportador es impresionante en plena pandemia. Nos queda corto siempre el tiempo Y la cantidad de miles de millones de dólares que han crecido en las cuentas bancarias, acá y en el exterior. Exacto. Bueno, tenemos que irnos, pero de todas maneras queremos... Nos de los nervios, ¿no? Pero nos quedamos totalmente... De todas maneras queremos ahora comprometer al aire a los compañeros, en este caso a Diverio. Creo que justamente parte de la intervención y la invitación de Diverio dejó mucho también para conversar, y más que para conversar también para escuchar desde la propia voz del presidente del sindicato del Zunca toda la problemática que se está generando desde el gobierno de los trabajadores, y lo invitamos para hacer un living. Yo creo que en este caso ameritaría hacer un living del Popular. Sí, ya lo tuvimos en el living, él fue uno de los que inauguró el living del Popular, y bueno, por supuesto lo vamos a tener de vuelta. Tenemos por el conflicto sillones nuevos. Por esto de justamente el conflicto UPM, yo creo que hay que remarcar Ameritaría eso. profundizar. Yo sé que estamos muy apretados de tiempo, simplemente un anuncio. 29 y 30 de este mes vamos a realizar el encuentro programático de la construcción, que recoge el nombre del 25 de octubre, que es el Día del Trabajador de la Construcción. Pensamos contar con 800 a 1000 delegados, que vamos a discutir 3 ejes: empleo, seguridad social y vivienda. Van a ser insumos que nos van a permitir después discutir con el resto de la sociedad, y también, por supuesto, va a ser parte de insumos que vamos a llevar hacia el Congreso de la Central, que es un elemento central. Muy bueno. Yo voy a pasar dos anuncios, pero solidaridad con Cuba, una caravana, concentración agraciada. Esto va a ser el día sábado 9 a las 14:30. Por allí se va a hacer un homenaje al Che en el marco de la solidaridad, el bloqueo con Cuba y el agite pro referéndum. Ahí va a haber una actividad el mismo día, 9 de octubre a las 16 horas en Plaza Seregni. Va a haber varios espectáculos, van a participar Gustavo González, Amira Faúndez, Chabela Ramírez, Esteban Corrales, Betiana Díaz, Marcelo Abdala, y bueno, nada, una actividad sumamente importante. Por acá también está el Pepe Vázquez, así que nada, los convocamos. Son 2 actividades, 9 de octubre 16 horas, Plaza Liber Seregni, y sábado 9 de octubre también 14:30 por allí, ahí agraciada y Carlos. Y hoy también tenemos una actividad, hoy a las 15 horas en la calle Sarandí, la presentación de la lista para las elecciones del PPS. Trabajadores. Las pasamos rapidito para no... Anuncios cortos. Bien. Así que nos despedimos y nos estamos viendo el próximo viernes. No se olviden, el lunes La Mecha a las 12 horas, el martes Voces de Montevideo a las 12 horas, el miércoles A la Izquierda Late el Corazón a las 12 horas, el jueves Cultura en Casa a las 12 horas y el viernes nos volvemos a ver con el Popular en radio. Vamos a tener una sorpresa, un número telefónico. Largalo. Pero largalo y decí por qué. Bueno, el número telefónico que va a estar habilitado a partir del lunes para nuestro programa del Popular en Radio va a ser 092 1958 55. ¿Por qué el número, Juan? 1958 porque es cuando ese año, en 1958, arranca el Popular, el semanario El Popular, que en aquel era el diario, exacto, era el diario El Popular. ¿Tá? Que antes era Justicia y ahí el Popular. Pasó a ser el Popular. Y 55 porque es el año del Congreso, del Supercongreso. Donde se decidió implementar un medio de prensa. Un medio de prensa, encabezado por en homenaje a los periodistas. Así que no es casualidad ese número, es eso. Muy bien. Así que a partir del lunes lo tendremos habilitado. Muchas gracias, Fede, por el aguante. Un abrazo. A Fede Lima, un abrazo, nuestro operador. Y a todas y todos.